Vamos a leer los objetivos. Ahí subís un poquito. ¿Quién tiene ganas de leer los objetivos? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Buenas, lo leo si quieren ahora. Dale, buenísimo. Conocer conceptos de diabetes, clasificación, tipos, epidemiología, métodos de diagnóstico y rastreo. Conocer conceptos generales de seguimiento de un paciente diabético. Definir hipertensión arterial, diagnóstico, clasificaciones, técnicas de medición de la presión arterial, valorar solicitud de estudios ante un paciente hipertenso, describir el rol de la obesidad frente a los factores de riesgo cardiovascular. Bien, buenísimo. Pasamos. Esto lo haré para comentar en sentido general, si leyeron los chicos, ¿qué relación ustedes ven entre la clase anterior y esta? ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos del riesgo cardiovascular global y los factores de riesgo y la definición de enfermedades crónicas? ¿Qué relación, qué continuidad le darían ustedes con la clase de hoy? Con lo que leyeron, ¿eh? Con respecto al estilo de vida y la falta de control de la alimentación. En esta clase estamos viendo como los factores de riesgo que hacen a riesgo cardiovascular, que vimos la clase anterior. Perfecto. Y que a la vez son patologías, ¿no es cierto? Tanto la hipertensión arterial en sí es una patología, una enfermedad, y la diabetes mellitus también es una patología, una enfermedad, ¿cierto? Pero a la vez son factores de riesgo. O sea, ¿qué era un factor de riesgo? ¿Se acuerdan ustedes? Es una característica, un rasgo o una exposición a la que digamos, a la que la persona se expone a algo y que eso puede llevar a la probabilidad de que tenga una patología. Son los factores que aumentan la posibilidad de sufrir daño. Muy bien. O sea, aumenta la probabilidad de sufrir daño. Entonces, nosotros hablábamos del riesgo cardiovascular global, la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular grave en los próximos 10 años, y hablábamos más que nada de las dislipemias, y nombrábamos todos los hábitos como el hábito de fumar, los malos hábitos del sedentarismo, y no definíamos en sí lo que era la diabetes y la hipertensión. Hoy lo vamos a hacer. De alguna forma en el laboratorio de hoy ya empezaron a verlo, ¿sí? No sé, Lore, si vos querés pegar un repaso así como por arriba de esto, que está acá, que yo voy poniendo, o con los Sí, chicos. en realidad y esto así. está bueno que si hicieron Sí. la guía y lo leyeron, porque, bueno, están todos fíjense, glucemia en ayunas, todo lo que vamos a solicitar o lo que vamos a ver cuando vamos a estudiar un paciente con diabetes, o vamos a diagnosticar, después vamos a hacer un seguimiento, ¿sí? Y un rastreo de otras patologías o complicaciones que puede traer la diabetes. Entonces, en esto hicimos un pequeño resumen como para que ustedes se familiaricen con los nombres, ¿no? Y sepan una glucemia en ayunas, que es en sangre, cómo es una prueba de tolerancia oral a la glucosa, la hemoglobina glicosilada, la creatinina sérica también en sangre, ¿sí? Las determinaciones que son en sangre y otras que van a ser en orina. Pues tenemos ahí abajo, bueno, lo que es el perfil lipídico, abajo el clearance de creatinina. Entonces toman dos partes, una parte que van a sacar sangre y necesitan el valor de la creatinina, y otra que recolectan la orina de 24 horas. ¿Sí? El diorama, que también es de sangre. Y después, bueno, ahí abajo están algunas patologías que vamos a rastrear, ¿sí? En relación a la diabetes. Esto es todo, algunas cosas, y se complementan, diabetes e hipertensión, porque también para hipertensión vamos a tener acá que rastrear, es casi lo mismo. Ustedes, si leyeron ahora cuando vemos la guía, o sea, la prueba de tolerancia oral a la glucosa es específico para la diabetes, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de una creatinina también lo vamos a ver tanto para hipertensión como para diabetes. Pero esto es para que se ubiquen en las determinaciones que vamos a ir pidiendo ahora tanto para el diagnóstico o para el seguimiento.
Lo mismo, Buenísimo, fíjense, ahí Lorena. tienen. Perfecto. No, solo agregar a lo que decía Lorena, que en esta clase lo que ustedes tienen que saber bien es el concepto de forma general de la diabetes mellitus y de la hipertensión arterial. Nosotros hablamos de diabetes mellitus tipo 2, ahora vamos a ver que hay otros tipos de diabetes, pero no nos vamos a profundizar en eso, sino cómo hacemos el diagnóstico del rastreo. Esto que estaba explicando Lorena tiene que ver con estudios complementarios tanto de sangre como de orina para ver complicaciones, sobre todo de estas dos patologías, ¿sí? Tienen que saber la epidemiología. Ustedes saben que en adultos la principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. No lo mismo en la edad pediátrica, que las malformaciones renales son las principales causas, ¿sí? Cambia la causa. Entonces tiene que ver con la epidemiología general, los cambios y estilo de vida. Se habla que es la epidemia de estos tiempos, estas dos patologías, y a la vez son factores de riesgo para eventos cardiovasculares que el otro día veíamos graves. A partir de ahora, en adelante, el que sigue en esta carrera, hipertensión arterial y diabetes es algo que lo van a escuchar todo el tiempo, ¿sí? O sea, ya sean médicos o médicas generalistas, sean clínicas o clínicos, sean nefrólogos, nefrólogas, sean anestesiólogos, tienen que manejar estas patologías, porque es la puerta de entrada a un montón de situaciones de patología. Y lo otro que nosotros de alguna forma ya hoy el laboratorio, lo bueno de eso del laboratorio de habilidades clínicas, que lo podemos hacer tangible, de alguna forma, las cosas que ustedes van a empezar a tocar y vale la redundancia, y a ver en la práctica como estudios complementarios. O sea, antes, para nosotros en 2019, hablar no sé, de creatinina sérica o de perfil lipídico o de críense de creatinina o de ionograma, el estudiante no sabía si un ionograma sérico era en orina o era en sangre. Ahora ustedes de alguna forma tocando, viendo y experimentando ya empiezan a meterse mejor en estos conceptos. Estos lean, sepan las introducciones de nuestras guías. La mayoría son preguntas también que van al examen y a propósito están puestas ahí para que ustedes esos conceptos los tengan, ¿sí? Así que bueno, esta clase, Lore, la podemos hacer como de taquito porque el laboratorio nos dio un pie, como ir de alguna forma repasando nomás. Así que Sí, creo que Fati estaba para este caso, para que guíe. bien. Así es. ¿Alguien quiere leer el caso? ¿La situación? ¿Un voluntario? ¿O Yo sí. voluntaria? Yo leo, profe, si querés. ¿Se escucha? Dale, buenísimo. Sí, sí, Dani. Oh, Gladys. ¿Hablaba Gladys? Perdón. No, lee Dani lo mismo, después leo el otro. Dale, dale. Bueno, situación 1. Elena es una mujer de 58 años, sin antecedentes previos, según refiere, que concurre a nuestro consultorio para hacer un chequeo general, ya que hace varios años que no visita a un profesional de la salud. Nos cuenta que trabaja en una panadería casi todo el día, ya que es la propietaria de la misma y tiene familiares que la ayudan de vez en cuando. Su esposo es el panadero, tiene hipertensión arterial y hace poco tuvo un preinfarto, por lo que se encuentra preocupada por su salud. Al preguntar sobre hábitos, no se cuida con las comidas, las que son más ricas en hidratos de carbono, pocas grasas y carne. No hace actividad física, no fuma ni toma alcohol. Como antecedentes familiares, nos recalca que su padre murió del corazón muy joven y que su madre de 83 años padece diabetes. Al examen físico, tensión arterial 120/80, peso 80 kilos, talla 160 centímetros, índice de masa corporal 31,5, resto dentro de parámetros para la edad. Usted le solicita un examen de laboratorio y vuelve a la semana con los siguientes resultados. Hemograma dentro de parámetros normales, glucemia 122 miligramos por decilitro, bueno, está el valor de referencia, colesterol total 247, HDL 58, LDL 167, triglicéridos 111, urea creatinina dentro de qué consiste la enfermedad de diabetes, su epidemiología y factores de riesgo. Bien, ¿alguien quiere compartirnos su respuesta sobre esa pregunta?
Aquí se me cortó un poquito, Dani, no sé si al resto también, pero bueno, está ahí de última. Sí, se cortó un poco, Fati, pero bueno, todos estaban siguiendo la lectura igual. Bueno, yo digo lo que puse en la respuesta 1. La pregunta dice, describa en qué consiste la enfermedad de la diabetes y su epidemiología y factores de riesgo. La diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por la presencia de hiperglucemia, o sea, valores de glucemia en sangre mayores a los normales, y que resulta por un defecto en la secreción de la insulina o bien en la acción de la insulina en el organismo o por las dos causas. Se clasifica en diabetes tipo 1, que se produce debido a la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, que son las que productoras de insulina, y que conduce a un déficit absoluto de insulina. Y también la diabetes tipo 2, que se produce por la pérdida de la secreción de insulina de las células beta, y se produce una utilización ineficaz de la insulina en el organismo. O sea, la insulina es una hormona que permite la entrada de la glucosa a las células para brindarles energía. Entonces, como la glucosa no entra correctamente a las células, se requiere un aumento de insulina y se produce lo que se llama la resistencia a la insulina. Después está la diabetes gestacional, que es el diagnóstico de diabetes cuando se produce en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Y después hay un grupo específico de tipos específicos de diabetes, como son enfermedades del páncreas exógeno, como fibrosis quística o pancreatitis, o también puede ser por diabetes inducida por fármacos, como por ejemplo los glucocorticoides. Después, esos son los 4 tipos, digamos, de diabetes. En cuanto a la epidemiología, bueno, es una enfermedad muy prevalente, de alta morbimortalidad. Se estima que aproximadamente 442 millones de personas tienen diabetes y el aumento de la prevalencia es constante y aumenta la prevalencia coincidiendo, o sea, en paralelo con el aumento de la obesidad y el sobrepeso, con la inactividad física y con el envejecimiento de la población. Se estima que el 50%, o sea, la mitad de los diabéticos, mueren de enfermedad cardiovascular, y además la diabetes es una de las principales causas, junto con la hipertensión arterial, de insuficiencia renal. En cuanto a los factores de riesgo, está el familiar, digamos, de primer grado, diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2, tolerancia alterada de la glucosa, que se llama TAG, cuando la prueba eso se produce, hay una tolerancia alterada de la glucosa cuando la prueba de la tolerancia oral a la glucosa tiene valores entre 140 y 199 miligramos por decilitro, o sea, no supera el valor de 200, pero o sea, es lo que se llama, según la bibliografía, una prediabetes, ¿no? Y lo mismo ocurre con la glucemia alterada en ayunas, cuando el valor de la glucemia en ayunas está entre los valores de 110 y 125. Estos dos casos son marcadores de una progresión hacia la diabetes, por eso se llaman prediabetes. Otro factor de riesgo, bueno, es la obesidad y el sobrepeso, antecedentes de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, dislipemia, la edad mayor a 35 años, el riesgo aumenta con la edad, haber tenido una diabetes gestacional previa y también las madres de niños con macrosomía, o sea, con niños mayores, de peso mayor a los 4 kilos y medio. Bueno, ahí más o menos esas son es la primera respuesta.
La definición, la Muy bien, Gladys. de riesgo. No sé si... Pati, antes Sí, que des respuesta, yo te hago dos preguntas más, Gladys, y te apruebo el final de la asignatura. Me sí, te iba a imaginaba, decir. me imaginaba mientras ibas respondiendo que así a nosotros nos gusta que nos respondan en un final, por ejemplo, si es oral, pensaba yo, imagínate un final de carrera con un paseo por todo, en este sentido, de forma crítica, por más que tenía tu guía de lectura. Esa es la forma que nosotros queremos que ustedes piensen y razonen y dominen lo técnico con un pensamiento crítico. Así que si prestaron atención, hasta nosotros los docentes aprendimos de este ejercicio que hizo muy bien Gladys. Gracias. Levantalo, Fati, ahora vos. Seguí. No, es que yo ya no puedo agregar más nada. Iba a decir, parecía que estaba como haciendo una exposición ahí, porque se notó que ni siquiera leyó, como que estaba ahí, tiraba los ojitos, pensaba. No sé si alguien quiere agregar algo. Hay preguntas en el chat. ¿Cómo, Gladys? Que porque hice la guía, la estuve haciendo anoche y trataba de cada tema que no entendía buscar y razonarlo. O sea, me decían, por ejemplo, diabetes tipo 2, yo investigué a ver qué diferencia había con la 1, cómo era el Excelente. proceso, todo eso. Entonces me fui quedando, por eso me acordaba. Ahí dice Nina, si un factor de riesgo también sería una situación socioeconómica vulnerable. ¿Por qué se te ocurre, Nina, eso? Pensarlo como No, un o sea, factor de no sé riesgo. si son como el concepto que quiero consultar, o sea, no me estoy pudiendo dar a expresar. Pero lo está pienso bien. del lado de que no puede acceder a una alimentación variada, que no puede acceder a un control médico o, bueno, por ahí espacio de deporte puede ser que sí o que no. Bueno, por ejemplo, acá en Mardel, en el estadio es todo gratis. A veces lo que pagás es el servicio de cardio por cualquier accidente, pero hay todo gratis. Entonces, acá sí puso Laura, que es determinada socialmente. Me parece que está buenísimo el análisis que haces, Nina, porque eso que vos decís resume un montón de otras condiciones que pueden llevar a la diabetes. Pensemos que también una economía vulnerable hace que quizás la alimentación sea muy basada en hidratos de carbono, que no sea una alimentación variada. Vieron que hoy en día hay muchísima falta de acceso a alimentación variada y eso termina haciendo que sea algo a tener en cuenta, ¿no? Muy bien, vemos los determinantes sociales. Profe, Me yo tengo gusta una pregunta. eso. Sí. Prediabetes decía que son 2 valores de glucemia en ayuno desde 110 hasta 125, antes de que pase el 126. Ahora en el siguiente vamos a hablar bien de eso y vamos a deconstruir un poco el concepto de la prediabetes. Bien. Pero no sé, Frank, ¿querés que hablemos de eso o querés No, que me haga parece cierre? perfecto porque al final vamos a tocar eso, de hablar dónde se orienta para hablar con esa palabra y qué resultados, porque ahí va a depender si tenemos o no factores de riesgo y dependiendo qué dice la OMS o la Sociedad Americana de Diabetología. Pero para ir cerrando, yo estaba por decir, Lore, si querés salimos de la clase y que sigan los estudiantes con los escritos solos, Sí, porque la verdad que totalmente. Sí. el que está prestando No, atención y que no estudió, me parece que está aprendiendo, ¿sí? Fati, no sé si querés, pero te ayudo a cerrar las ideas que decía Gladys, así pasamos al punto, o si querés las cerrás. No, una yo quería, sola pero lo que vos quieras vez. decir, sí. No, en el chat había una pregunta, creo que Sí. Nina No vi. preguntó al principio, ¿qué Ah, valores sí. tomo de No vi. referencia? Y cada laboratorio me da a veces un valor distinto, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos los valores, nosotros ya sabemos, hoy vamos a ver en la clase cuál es el valor de hacer un diagnóstico de diabetes, ya sabemos cuáles valores tenemos que tomar de colesterol o cuáles son relevantes, en qué momentos son relevantes y en qué momentos no. Algo vimos la semana pasada. Nosotros nos vamos a manejar con estos valores. Estamos hablando de cosas muy frecuentes que vemos a diario, ¿sí? A veces hay algunas determinaciones que van a venir que no nos vamos a acordar
los valores de todos, de cosas que no pedimos todos los días. Y bueno, ahí vamos a ir y ver la referencia según que usa el laboratorio. Pero bueno, sí, cada laboratorio también va a poner sus valores y tienen sus valores según a los reactivos y a lo que use cada laboratorio, ¿sí? Pero generalmente en esto es medio universal. En lo que es glucemia no vi ningún laboratorio que ponga algo diferente, ¿sí? Y lo que es el colesterol, acuérdense que siempre eso va a depender de los factores de riesgo que tenga el paciente y que nosotros detectemos. Que, bueno, eso no es tanto para ahora ustedes, sino que lo van a ver más adelante, por si necesita o no medicación, pero, o algún otro tratamiento, pero bueno, va a depender no tanto o sea, el valor que nos dé, o el objetivo que nosotros queremos llegar de ese valor de colesterol, va a depender de sus factores de riesgo, ¿sí? Otra cosa que está bueno agregar a lo que dice Lore, que es re importante, es que capaz parece una pavada, pero en la Biblia lo dice, que siempre ante las dos tomas se haga siempre en el mismo laboratorio, por agregar. Pati, Bueno, perdón, ¿puedo sí, decir una cosa más? Que dale, también con dale. respecto a eso que era la misma duda y lo que me inquietaba el año pasado, el tema de los valores. Por ejemplo, Germán, que es bioquímico, también siempre nos aclara de que depende del laboratorio, va a variar ese valor, pero siempre viene acompañado, o sea, el valor del paciente con el de referencia. Por un lado eso para la práctica y por el otro lado en tamizaje también ustedes han visto que suelen ponerles los valores de referencia que se manejan acá. Y un poco, no sé si me expliqué por el chat, que no se lo van a corregir bien si ustedes ponen, no sé, colesterol elevado y ya. O es como que eso no alcanza. Lo importante es que sepan qué significa, qué es lo que nos está diciendo ese valor elevado, porque la comparación de si está elevado o disminuido lo podemos hacer todos guiándonos del valor de referencia. Entonces, concéntrense en estudiar cómo interpretamos ese valor más que en saberse perfectamente qué número es. Un consejo nomás. Perfecto. Buenísimo, Indy. Excelente. Y ahí Fati va a hacer un cierre ¿cómo te mandé, Fati? Hacer un cierre Excelente. de esta respuesta. ¿Qué va a decir? Todas estas respuestas que dieron Lorena, Fati, Indira son correctas. Nosotros le vamos a poner valores de referencia siempre. Y hay resultados que son siempre los mismos, ¿sí? El de glucemia es uno que está en todos los laboratorios en la misma forma, ¿sí? A veces te ponen una coma, por ejemplo, el 100, a veces te ponen una coma en el 1, entonces busca 1.0, pero sigue siendo el mismo valor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a poner valores de referencia, no se preocupen. Acá no pusimos porque quizás a la profe que armó esto se les pasó, pero teníamos los valores de referencia de la clase anterior, ¿sí? Pero, por ejemplo, el de glucemia sí está, miren, 70-110, el laboratorio te pone 0.7 a 1.1, es lo mismo, ¿sí? Uno después lo interpreta solo. ¿Y qué te iba a decir? Indirita con esa línea que... Ah, Indira trae algo muy importante que siempre decimos. Cuando nosotros decimos interprete los siguientes resultados o estudios complementarios, significa que expliquen por qué están alterados, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos una paciente con un cáncer colorectal o con sangrado por materia fecal y ustedes piden una colonoscopía y pidieron un hemograma, tiene con una anemia leve o moderada o grave si quieren, ustedes expliquen, tiene disminución de la hemoglobina, por que no se acuerden la palabra anemia. Y ahí pone posiblemente secundaria al sangrado digestivo que se puede correlacionar con un cáncer colorectal que está en estudio en relación al resultado de colonoscopía y biopsia realizada. Esa es esa interpretación, porque yo siempre les digo un chiste, pero mi abuela que no es médica te dice, está baja la hemoglobina y tengo anemia, pero no sabe por qué. O sí, capaz que sabe, pero ustedes como futuros profesionales sí tienen que interpretar. Así que esa aclaración indirecta está perfecto. Vayamos a diabetes, pero esto es, diagnóstico es esto, chicas y chicos. Así que Fati, vamos juntos explicando o fortaleciendo lo que dijo Gladys, ¿sí? Sí, más un O sea, complemento que otra Gladys, cosa. eso. Ella hablaba, o sea, nosotros tenemos distintos tipos de diabetes, ¿no es cierto? O clasificación de diabetes. ¿No, Fati? Exacto. Tipo 1. Tipo 1 y tipo 2. Yo lo que les quería decir un poco es como la fisiopatología bien criolla como a mí me gusta, que a veces, ya lo he dicho varias veces,
que nosotros comemos, ¿no? Hidratos de carbono, tenemos glucosa, del intestino va a la sangre. ¿Y la glucosa a dónde tiene que ir? ¿Tiene que circular por la sangre? Vamos, respuesta. Tiene que llegar a las rápida, células. ¿sí? Exacto, porque la célula se nutre de la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la diabetes? En el caso de la tipo 2, nuestro páncreas está, como ya deben saber, el páncreas produce la insulina. Y la insulina funciona como si fuese una llave para que la glucosa entre a las células. Entonces, en la diabetes tipo 2 tenemos menos producción de insulina, pero tenemos por ahora, al principio. ¿Qué pasa? Hay poca, entonces no hay tantas llaves que hagan entrar a la glucosa a las células. Por lo tanto, ¿dónde va a quedar esa glucosa? Circulando por la sangre. Y ahí tenemos la hiperglucemia que caracteriza a la diabetes. En el caso de la diabetes tipo 1, lo que pasa es que, como es una enfermedad autoinmune, se está destruyendo las células productoras de insulina del páncreas, entonces no tengo insulina, para nada. Por eso la diabetes tipo 1 va a necesitar insulina. Y ahí, ¿qué pasa? Esta llave que me hace entrar la glucosa a las células no existe, por lo tanto la glucosa ahí también va a estar circulando por la sangre y voy a tener hiperglucemia. Y no sé si quería decir algo más o me perdí. No, está perfecto, Fati. Dale. No, que en la diabetes tipo 2, no sé si los estoy mezclando un poco porque No, vine en la 1 y la 2. En la diabetes tipo 2, que les decía esto de que tengo poca insulina, el páncreas no está funcionando bien, no me da tanta insulina, llega un momento que como está circulando mucha glucemia porque no tengo insulina que me la haga entrar a la célula, va a querer producir más. Entonces se va generando todo un mecanismo. Yo trato de hacerlo bien, bien sencillo porque hasta a mí me falta un montón de lectura de diabetes porque es bastante complejo, pero para que se entienda esto de a dónde tiene que ir la glucosa, por qué está circulando en la sangre, qué pasa con la insulina, no sé si se entendió o... Y agregar a Fati lo que dice, que al final puede generar una resistencia a la insulina. Eso. Por eso la diabetes tipo 2 genera generalmente resistencia a la insulina, pero todavía con lo poco que funciona, el páncreas o el organismo se sigue bancando con esa insulina que tiene. A diferencia de la diabetes mellitus tipo 1, que generalmente es autoinmune, generalmente en las células de beta de los islotes de Langerhans del páncreas, no produce directamente la insulina, o sea, nació con una alteración o se va a producir esa alteración en un transcurso, realmente se dice en los primeros años de vida, pero se puede dar hasta los 30 años por ahí en personas jóvenes y hacen la diabetes tipo 1. Como directamente no tiene esa insulina, esa llave que dice Fati para meter la glucosa a la célula y producir energía, todo lo que sea el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, todo ese proceso que se produce para producir ATP y energía, lo que va a pasar es que va a sobrar esa azúcar en la sangre y produce hiperglucemia. Pero como no hay directamente insulina, es muy probable que cuando debute ese paciente con una diabetes mellitus tipo 1, no la tipo 2, que la tipo 2 es objetivo nuestro, la tipo 1 estoy hablando, comience con una cetoacidosis diabética, que es una complicación grave, muchas veces fatal, si no se diagnostica a tiempo. No nos metemos tanto en estos conceptos porque ya en SANA, el año que viene van a ver un poquito más de la cetoacidosis y de la diabetes mellitus tipo 1, después lo van a ver en el internado, o el que hace pediatría lo va a ver más frecuente, y diabetes lo van a ver en clínica médica, cirugía, en el internado. Así que nosotros en fármaco también, obviamente, de alguna forma le empezamos a meter estos conceptos para que ustedes vayan profundizando de a poco y no los queremos marear tampoco. Pero si el que le gusta estudiar, cuando leen la fisiopatología de la diabetes y la glucogénesis, gluconeogénesis, la lipólisis, todos los procesos, por qué se forman cuerpos cetónicos, no nos queremos meter, es hermoso, pero no nos vamos a meter ahí. Ustedes entienden por qué se produce una cetoacidosis o un estado hiperosmolar en una diabetes tipo 2. No vamos todavía ahí porque lo van a ver en el ciclo clínico. Es una invitación al estudio nomás. Y también tenemos, como decía Gladys al principio, algunos tipos de diabetes mellitus que son, o diabetes, que son secundarias a algunas patologías, sobre todo que afectan el páncreas, ¿no, Lore? Ella decía, por ejemplo, ¿qué patología de las que dijo Gladys nosotros vimos en esta asignatura? Que afecta el páncreas a la larga. Fibrosis quística. Fibrosis quística.
fibrosis quística del páncreas, ¿no es cierto? Tiene su nombre ahí. Entonces, a la larga, sobre todo el que está afectado, el gen F508, que es la más frecuente y que afecta al páncreas, puede generar una diabetes secundaria. Y después ya decía, como por ejemplo, puede ser una pancreatitis crónica, puede ser algún tumor del páncreas o cabeza de páncreas, cualquiera de eso también te puede generar a la larga una diabetes. O medicamentos como corticoides usados por un tratamiento prolongado, ¿sí? Pero esto lo van a profundizar los años que siguen. No sé si Lore quiere agregar algo. Nosotros esto lo decimos a modo de motivación al estudio. Nosotros queremos que aprendan lo que está en esta pregunta. El concepto general, epidemiología y factores de riesgo. Perfecto. Lore, agrego algo que dijimos en la clase anterior y seguimos con la pregunta que sigue, que es que antes, cuando Lorena, cuando yo estudiaba medicina, nos decían que la diabetes mellitus tipo 1 es la diabetes de la infancia y la diabetes mellitus tipo 2 es la diabetes que se ve en la edad adulta. Hoy en día, cada vez más, esto no es el objetivo de nuestra asignatura, por lo menos por ahora, se ve cada vez más diabetes mellitus tipo 2 en la infancia, porque aumenta el síndrome metabólico relacionado con la obesidad, con aumento de la circunferencia abdominal, y con resistencia a la insulina. O sea, cada vez más por el cambio de alimentación, por los estilos de vida. Esta pandemia reagudizó mucho más el sedentarismo en las edades tempranas de la vida. Ya se empieza a ver diabetes mellitus tipo 2 también en niños y adolescentes, y no solo en adultos, ¿sí? En adultos se relaciona con riesgo cardiovascular por ese sedentarismo, por ese sobrepeso, por esa obesidad y por los antecedentes. Así que bueno, me parece que quedó claro. ¿Están de acuerdo los de tercero? ¿Los mareamos? Gracias, profe. Estamos de acuerdo, profe. Perfecto, gran Matías. Si Matías me dice que está de acuerdo, ya está. Nada, sigamos. Ahora viene esta pregunta, Lore. Esta es pregunta del que estaba dormido y se estaba por dormir, o que estaba empezando a babear, el que estaba escuchando la clase con la computadora en la cama, que tiene todo el derecho a hacerlo, abra los ojos y los oídos y después sigue durmiendo. Esta es la pregunta del siglo, ¿no, Fati? Lore. Sí, fundamental cómo se realiza el diagnóstico de diabetes. Para Está en tatuárselo. todos los parciales finales, es una pregunta fija y llama la atención que a veces no la contestan bien. Así que la tienen que grabar, saber. A ver, ¿quién la sabe? Yo puse 3 punteos. En el primero, 2 glucemia buena. con... Hey. ¿Qué pasa? Bueno, si se llega a caer, sabe cómo la va a agarrar mamá, ¿no? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, repito, puse Alguien se 2 cayó. glucemias en ayuno con 2 días distintos, que alguien dijo que tienen que ser del mismo laboratorio en lo posible, que son iguales o mayores a 126 miligramos. Y después tengo otros 2 puntos más que dicen la presencia de síntomas de diabetes más una glucemia alterada con valores mayores a 200 miligramos. Y en la otra, una glucemia mayor a 200 miligramos 2 horas después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Los síntomas, tengo 3, poliuria, polidipsidia y polifagia. Polillón no. Polifati todavía no. ¿Y qué significa cada uno, che? Poliuria es el exceso de orina mayor a 3 litros. Polidipsia es una sed excesiva. Y polifagia es cuando comes en exceso porque tienes constantemente hambre. Buenísimos. Bien. Son, son conceptos, sobre todo para Agustina que estaba respondiendo, son palabras nuevas que a partir de ahora forman parte de su vocabulario. Dentro de poco, Agus, vos no vas a saber decir de otra forma aumento del apetito. Lo primero que se te va a venir a la cabeza va a ser polifagia y no aumento del apetito.
pero muy bien la definición. Sobre todo porque si lo lees por primera vez parece que uno le cuesta pronunciar, pero a partir de hoy es parte del vocabulario médico de ustedes. Adelante, De Fati. esas tres palabras, profe, por ejemplo, poliuria la hemos visto en otras materias y ya sabíamos, creo que qué es o nos suena de orina, pero polidipsia, por ejemplo, a mí no me suena de nada y no la relaciono con agua, por ejemplo, con gana con sed. Claro. A partir de ahora sí. Vieron que ahí, Fati, para ir cerrando la idea, es para... A ver qué dice Fati. No, no, porque ella decía ¿cómo dijiste? Polifati, entonces Fati te hizo un chiste diciendo, hasta ahora yo no soy mucho para nada, algo así. Era un chiste nomás, porque son palabras nuevas, la verdad que a veces nosotros se nos van, si vos no pronuncias terminologías, pero hay un paréntesis, una vez fui al médico y yo no sabía, yo no quería que se dé cuenta que yo era médico, no lo dije obviamente, y no sabía definir en términos más simples, explicarle los síntomas que yo tenía. Entonces, uno cuando aprende palabras nuevas, todos los términos a partir de ahora son pura y exclusivamente como se definen en el término médico, y a veces la gente no nos entiende. Así que ahí está, poliuria, polidipsia, polifagia, y también puede haber pérdida de peso, pero los tres cardinales son estos, ¿sí? Pati, antes de seguir en diagnóstico para que vos profundices, ustedes van a escuchar algunos tipos de diabetes que no son tipo mellitus. Por ahí van a leer que es la diabetes insípida, que ahora no vamos a meternos en eso, pero es otra cosa, es otra causa, que es nefrogénica y no nefrogénica. Tiene que ver con la hormona antidiurética y tiene otra causa y produce también poliuria o anuria en dependencia de los grados y las complicaciones que puedan generarse, ¿sí? Pero para que sepan que esa palabra también engloba otra patología, ¿sí? Ahora estamos en diabetes mellitus tipo 2. Adelante, Fati, cerremos esto de lo que estaba explicando Agustina. Lo dijo Agustina bastante bien igual, no sé si alguien quiere agregar algo. Pero bueno, para resumir, el diagnóstico, digamos, le ponemos el sello a la diabetes cuando tenemos 2 tomas de glucemia que sean separadas. En general se hace con 2 semanas, si no me confundo, o más, obviamente, que sean mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro. Entonces, 2 de esas, y la glucemia, la toma tiene que ser en ayunas, mayor o igual a 126. Después, otro criterio, o sea, otra forma de decir diagnostico la diabetes, es que la glucemia al azar, esta sí puede no ser en ayunas, sea mayor o igual a 200 y que además la persona tenga estos síntomas cardinales que bien dijeron, que son poliuria, polidipsia y polifagia, que es hacer mucho pis, comer mucho y tener mucha sed. Y después, otro criterio es que la glucemia sea mayor o igual a 200 2 horas después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces nos dan los 75 miligramos, ¿no? Pasan 2 horas, nos sacan sangre, nos toman la glucemia y da mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Ese sería el criterio, los 3 tipos de criterio diagnóstico, donde yo puedo decir, bueno, esta persona ya le puedo diagnosticar diabetes. Y después está todo el algoritmo de lo que hablábamos hoy, de esa supuesta prediabetes, que ahora la vamos a empezar a llamar intolerancia, glucosa, ay Dios, glucemia alterada en ayunas, intolerancia oral a la glucosa, pero bueno, no sé si No, continuamos. está bien. Ahí te hacen una pregunta de la hemoglobina glicosilada. Fati, ¿qué le puedes decir a los chicos? No, yo antes de Bien. seguir, esto a veces, una sola cosita nada más. A veces genera confusión, o sea, si nosotros le preguntamos cuál es el diagnóstico de diabetes o cómo se realiza el diagnóstico de diabetes, estas 3 cosas que dijeron son lo que tienen que contestar, ¿sí? Ahora, nosotros siempre les damos en los exámenes, hacemos una situación como la que acaban de ver, ¿sí? En el cual ya ahí viene con resultado y ustedes tienen que adecuar alguna de esas 3 formas de diagnosticar la diabetes al resultado que nosotros le dimos en la situación, ¿sí? Porque hay que ver ahora cuál de esas 3 cosas se aplica para la situación que tenemos nosotros en el caso de recién. ¿Sí?
¿Se entiende? Profes, Sí, una profe. consulta. Sí, Lore. A mí no me queda muy claro si prueba de tolerancia oral a la glucosa es lo mismo que la de una post sobrecarga de glucosa. Me pareció que sí por los 75 gramos, ¿no? Que es la misma Sí, cantidad y todo. Joya. es lo Lo mismo. mismo. Te sacan sangre al inicio, o sea, sacan sangre en ayunas, van a tomar un líquido con glucosa, ¿sí? Dulce, después te vuelven a sacar sangre a las 2 horas. Y ahí se ve cómo vos metabolizaste esa glucosa, ¿sí? Y te la van a informar así, glucosa en ayunas, y después a los 120 minutos, qué valor tenés, ¿sí? O Y ahí, sea, en Lore, esos... Profe, sí. A ver, pregunten y después cerramos Sí, los sí. no, perdón, era una pregunta de aparte a esto, así que perdón, por ahí ver alguien quería decir algo respecto a esto, si no, digo mi pregunta. Yo iba a preguntar si, o sea, en esas 2 horas se normaliza el nivel de glucosa en sangre, digamos. O debería. Y eso va a depender si tenemos o no diabetes. Claro, Claro. pero está bien. Ahora vamos a hablar del diagnóstico de glucosa alterada en ayuna o de prueba de tolerancia oral a la Sí. glucosa alterada. Vamos a meter el cuadro ahora igual, ¿no, Lore? Ahora yo les presento el... Claro, si no tenés diabetes, vos lo vas tu organismo lo va a regular, esa sobrecarga que yo le doy, la va a regular normalmente y va a venir un valor normal. O un valor intermedio, veremos, ¿sí? Si tiene una intolerancia, ¿sí? O queda con una glucemia en ayuda alteradas, o hago el diagnóstico de diabetes. Ahora eso te va a ayudar a entender, y Agustina, hay que haga la pregunta, este cuadro que te vamos a mostrar. Y quiero responder la hemoglobina glicosilada que está faltando. No sé, Agustina Facio, ¿querés hacer la pregunta? No, iba a preguntar un poco respecto a lo que habían dicho en el chat de la hemoglobina, porque en la bibliografía también hablaba de criterios actuales y metía a la hemoglobina como un criterio. Y no sabía con qué quedarnos, porque había puesto las dos cosas en mi resumen, pero no sabía con qué criterios nos quedamos para responder en el parcial. ¿Cómo me responderías siendo una estudiante de tercer año de medicina, crítica, con toda la forma que nosotros estamos de alguna forma construyendo que ustedes tengan que responder? Si yo te pregunto, o Lorena o Fati te preguntan en un examen, ¿cómo se diagnostica la diabetes mellitus? ¿Cómo le responderías? O cualquier otro estudiante, vos por qué trajiste esto, pero para pensar, ¿cómo te A animarías mí, a yo responder? A ver, cualquiera, a ver, esto para pensar, y después nosotros le damos la respuesta. Con dos determinaciones de glucemia alterada en ayunas. Mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Fíjate que, Dani, que no es lo mismo glucemia alterada eh, que prueba oral o que prueba tolerancia oral a la glucosa. No está mal, Ah, no, está no, está bien, mezclado un está bien. poquitito, No, sí, pero no, está no, bien. está bien, perdón. A ver, no importa, esta es la idea de que pensemos. A ver, Agus, Espacio, si te animás. Yo te digo, sí, Agus, sí, sí. ¿cómo diagnosticas diabetes? Yo diría las dos glucemias en ayunas con 2 días distintos, mayor o igual a 126. Diría lo de lo que tenemos en cuenta los síntomas y la glucemia al azar, o sea, sin que sea ayunas, mayor a 200. Y lo que habíamos dicho que es el de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Porque lo que yo tenía entendido, que es lo que me confundió, es que la hemoglobina glucosilada, por lo que vimos en ARTI3, se pedía para ver cómo estaba la glucosa en los últimos 3 meses. Entonces, yo sé, porque lo puse porque lo decía la teoría, pero no sabía si usarlo como un criterio, ¿se entiende? Y nada, de hoy en la clase surgió en el laboratorio esta duda entre nosotros, como ahí estando en el papel, y como que no me la pude responder, por eso preguntaba. Porque Perfecto. yo había marcado bien los primeros 3 criterios, pero tenía, Hagamos un como ejercicio decía al eso. revés, Agus. Hagamos un ejercicio y cerramos. Miren, vos sos la profe Lorena, Agustina Facio es la profe, y yo soy un estudiante que rinde. Pregúntame en un examen. Dale, vamos a ver si yo respondo y ustedes me aprueban o no. Te diría cómo tienen que responder. Dale, hacemos para que a ustedes ya les quede. Bueno, Franco, decime cuál es el criterio diagnóstico para la diabetes la diabetes tipo 2, bueno, tipo 1 también. Bueno, profe, el diagnóstico de diabetes podemos basarnos en 3 criterios y son los criterios que usamos sobre todo en Argentina.
Uno es 2 glucemia en ayuno, el ayuno que sea de 8 horas como mínimo, mayor a 126 miligramos por decilitro en días distintos. La otra es tener síntomas cardinales de diabetes mellitus, como poliuria, que significa orinar mucho, polidipsia, que significa tener mucha sed, y polifagia, que tener mucho apetito y comer mucho, más una glucemia al azar, que puede ser o no en ayuno, porque está al azar, mayor a 200 miligramos por decilitro. Y el tercer criterio que usamos en Argentina es una prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200. La sociedad, también tengo que decirle, profe, que la Sociedad Americana de Diabetología, por ejemplo en Estados Unidos hace poco, empieza a usar entre sus criterios de diagnóstico el diagnóstico con la alteración de la hemoglobina glicosilada o glucosilada, también se puede decir. Nosotros en Argentina todavía no lo usamos como criterio de diagnóstico, pero sí lo usamos para seguimiento, sobre todo del paciente con una diabetes, o para saber la adaptación al tratamiento o cómo está conllevando con todo lo que significa el tratamiento en todas sus patas. Como usted decía, la hemoglobina puede estar o tiene un tiempo de vida de entre 60 y 120 días, o sea que él me puede hablar de esa unión de la glucosa a la proteína por 3 meses hacia atrás, entonces yo puedo saber el valor real de glucemia hace por lo menos 3 meses atrás. Alguna vez nuestro profesor Germán decía que los borrachos y la hemoglobina glicosilada no mienten. Así que nada, es una comparación que a mí me quedó y estaba buena. Así nomás tienen que responder. Lore, ¿estás de acuerdo con esta respuesta? Perfecto. Bien, profe, muchas ¿Vieron? gracias. Esa es la Ahora respuesta, sí. porque al otro día me dice, le escribió una docente de 4º año a una docente nuestra: che, ¿ustedes le están enseñando a los chicos de 3er año que el diagnóstico de diabetes es con hemoglobina glucosilada? Y nosotros tuvimos que explicarle todo esto que yo le respondí recién. Usted tiene que saber que hay países que, por ejemplo, se hace rastreo o tamizaje de hiperbilirrubinemia, como lo hacen en Estados Unidos. Nosotros no lo hacemos acá. Y allá también hacen a veces diagnóstico según la teoría, ¿no? Con la hemoglobina glicosilada, nosotros hacemos más para seguimiento, pero es un criterio diagnóstico. Ahora, si ustedes van a un examen y ponemos un paciente real y piden hemoglobina glucosilada y no piden los 3 criterios, va a estar mal, obviamente, ¿sí? Tiene que ser siempre con esta aclaración. Profe, una pregunta que hoy surgió en la clase de laboratorio de habilidades, porque si una persona, uno de los criterios dijimos que es la TOG, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se le da una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua, y a las 2 horas se hace la extracción para ver los resultados. Y nos decían que qué pasa si vos le pedís como criterio directamente la prueba de tolerancia y la persona es diabética, o sea, le estás mandando azúcar y lo empeorás. O sea, como que en el algoritmo primero la primera prueba que se usa es la de la glucemia en ayunas. Después, según los resultados que den las 2 pruebas de glucemia en ayunas separadas por 2 semanas y con ayuno de 8 horas, según esos valores, se va abriendo el abanico. O sea, si es mayor a 126 miligramos por ciento por decilitro, ya es diagnóstico de diabetes mellitus. Pero si está entre 110 y 125, recién ahí se puede llegar a pedir una prueba de tolerancia a la glucosa cuando ya, o sea, tiene los valores alterados, pero no supera el corte que me diagnostica diabetes. Entonces ahí sí se pide la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, que según los valores que dé, se diagnostica si es mayor a 200, diabetes, pero no de entrada. No sé por qué es un criterio, uno de los criterios ese. No debería pedirse de movida. No, una cosa es que eso. A ver, Lore, respondele. No, era lo que yo traté, capaz que no quedó claro, lo que explicaba hoy, lo que les dije. O sea, esas son 3 formas de hacer diagnóstico, ¿sí? Depende del valor que yo tenga de glucemia. Lo primero que yo voy a pedir para rastreo es una glucemia en ayunas, ¿sí? A raíz de eso, veo cómo yo sigo mi diagnóstico, dependiendo de ese valor. O sea, de qué manera voy a hacer el diagnóstico. Va a depender del valor que yo tenga previa.
Por ejemplo, en el caso puntual que estamos viendo de esta situación, es una glucemia de 122. Entonces, con ese valor de glucemia, ¿yo cómo sigo? ¿Qué sería ese valor y yo cómo sigo mi diagnóstico? ¿O cómo sigo? ¿Me quedo ahí? ¿Qué valor me diría ese 122? Ese me indica una glucemia alterada. Perdón, no te escuché. Perdón, este valor entre 110 y 125, que venga el resultado esos valores con la prueba de glucemia en ayunas, me está indicando una glucemia alterada en ayuno. Entonces, ahí sí, en ese caso, pido la PETOC. Y ahí, recién ahí, o sea, no es, lo que yo quiero decir, que está bien, están los 3 criterios, pero no es que yo puedo usar cualquiera de los 3 criterios de entrada. O sea, Sí, bueno, cualquiera de los... Se entiende, Gladys. Se entiende muy bien tu pregunta. Que estén los 3 criterios no significa que vos de entrada tenés que usar el tercer criterio. Lo que pasa es que vos tenés que saber que si los 2 primeros te quedan en el medio con esta explicación que vos hacés y ahora Fati va a cerrar, el último que te queda es ese tercer criterio para terminar de diagnosticar o dejarlo como alterada. Claro. El rastreo de diabetes, nosotros lo hacemos con una glucemia en ayunas, ¿sí? Para rastrear a una persona con diabetes. O sea, arrancamos con la glucemia en ayunas. Y después viene todo lo demás. Acorde a ese valor, vemos a dónde nos ubicamos y cómo seguimos para dar ese diagnóstico. ¿Sí? ¿Se acuerdan del caso de hoy? De los que fueron al laboratorio. Que el médico o la médica que les tocó de paciente traía un laboratorio que tenía una glucemia, ¿de cuánto era? 143 miligramos por decilitro, algo así. ¿Y ahí qué hacemos? 148, creo. Sí. Bueno, ¿y ahí eso era diabetes? Había que confirmarlo, ¿no? Había que confirmarlo. Había que hacer Otra ¿Y glucemia en tener una ayunas. prueba de tolerancia a la glucosa o qué? Otra glucemia en ayunas y si vuelve a venir alterada nos da diabetes y si no, teníamos el otro diagnóstico. Y si venía, por ejemplo, esa glucemia, venía de 116. Viene con Ahí haríamos una prueba de tolerancia oral. 116. Profe, en ese caso podría ser que la primera prueba, por ejemplo, hoy se dio el caso que la primera prueba podría haber sido como que no había estado en ayuná. Porque el caso que nos puede tocó ser. hoy en habilidades decía como que cuando se presentaba el caso que no se acordaba muy bien si estaba o no en ayuna. Cuando nosotros le mandamos hacer la segunda prueba de la glucemia, ponele, no sé, como ahora que decís vos que viene 116, puede ser que en la primera no haya estado en ayuna. Por eso también uno de los criterios que dice es que cuando no está en ayuna se puede evidenciar mucho más cómo se elevan los triglicéridos y todo eso. Bien, Triglicéridos aparte, igual, pero sí. Sí, se mezclen ahí. Sí. Sí. Está muy bien lo que están pensando. O sea, ahí lo que tienen que averiguar lo primero, eso fue una trampa para despertar eso, que ustedes nadie les pase por arriba. ¿Estuvo en ayuna o no esta prueba? Y si no estuvo en ayuna, o no lo hizo bien, o sí estuvo, el siguiente criterio es hacer en ayuna bien hecho de 8 horas. Paréntesis esto, si ustedes van a hacer glucemia y perfil lipídico juntos, el perfil lipídico requiere 12 horas de ayunos. Por lo cual, tienen que hacer 12 horas de ayuno porque es la mayor cantidad de horas y la glucemia va a salir igual. O si no, va a salir un poco sesgado el triglicérido en ese caso. Y entonces, si ese vino en ayuno, es muy probable que hay que pedir la prueba de tolerancia a la glucosa para desempatar. Entonces, en ese criterio, en esa línea, no se compliquen, porque ustedes tienen que aplicar este algoritmo que está acá, que ahora Fati lo va a hacer. No sé si Lore vos querés hacer algo más, pero para que no se enreden mucho, porque no es tan complicado como lo estamos pensando. No, recuerden siempre lo inicial que ustedes van a hacer el rastreo y lo van a rastrear con una glucemia en ayunas. ¿Sí? Y a raíz de eso sale el resto de todos los diagnósticos que ustedes nombraron. ¿Sí? O sea, todas las formas.
¿sí? Pero arrancamos con una glucemia en ayunas. Después vemos, en el caso del laboratorio de hoy, que era 148, bueno, entonces tengo que volver a pedir una glucemia en ayunas, ¿sí? Que ya me había pasado el valor de 126, mi valor que ya hablo de diabetes. El otro caso que tenemos acá en la guía es un valor de 122, o sea, me da una glucemia en ayunas alterada. En ese caso tengo que aplicar el segundo de los criterios que ustedes vieron para diagnóstico, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Y en el caso, la otra situación que puede pasar, que es un paciente que viene con síntomas y ustedes en ese momento le toman una glucemia al azar, o sea que no esté en ayunas, en cualquier momento del día y es mayor a 200, ¿sí? Esas son las situaciones posibles. Bueno, y esto que agrega de nuevo, lo de la hemoglobina glicosilada, que no lo seguimos acá, pero bueno, que en otros lugares también lo usan como diagnóstico. Acá lo usamos por ahí para seguimiento, ¿no? De la diabetes, sí, o Exacto. Lo adherencia al hacemos tratamiento. seguimiento y a veces se puede pedir porque para un paciente diabético generalmente hay que empadronarlo, hay padrones en todo, si está en con el sistema público de obra social o privado, se lo empadrona y te piden esos valores para que después le puedan entregar la medicación. La medicación para diabéticos es gratuita, ¿sí? Por ley, y se la tienen que entregar tanto en las obras sociales o en cualquier lugar de atención que concurra, ¿sí? Y para eso te van a necesitar ciertos requisitos y vas a tener que presentarlos. Entonces a veces puede ser, van a ver que se pide, ya cuando vos querés confirmarlo, aunque no deberías pedirlo, bueno, lo podés pedir, pero por una cuestión más de formularios, ¿sí? Perfecto, Lore. Y para cerrar, Fati, damos un repaso general por esto. Dale. Si se me llega a colgar internet, seguí vos, Fran, pero vamos a poner Bueno, buena energía. dale. Bueno, ahí como dijo un poco Lore, pedimos glucemia a una persona. Si la pedimos al azar, digamos, no hizo ayuno, y tiene síntomas cardinales que son los que hablábamos hoy, y encima me dio mayor a 200, diagnostico la diabetes. Al azar, mayor a 200, síntomas cardinales, diagnostico la diabetes. Y después tengo el otro sector, que es cuando pido la glucemia en ayunas, que la puedo hacer, por ejemplo, por tamizaje o no. Pido por tamizaje a una persona mayor a 45 años, glucemia en ayunas. Me da menor a 110, normal. No tengo que hacer nada. Me da entre 110 y 125, y ahí le voy a poner una etiqueta, como a la medicina le gusta mucho nombrar las cosas, y eso se llama glucemia alterada en ayunas. Digamos, en resumidas cuentas, el nombre lo dice, te dio alterada, te dio un poquito más del límite, más de 110, y un poquito menos del límite final, que sería 126, que es el que me hace ahí pensar en una diabetes, porque con un solo valor de 126 no puedo decir nada. Repito el valor, repito la glucemia, perdón, y me da 2 veces 126, diagnostico la diabetes. Ahora bien, si me da entre 110 y 125, que es lo que dijimos que era la glucemia alterada en ayunas, voy a pedir la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es esto que dijimos hoy de los 75 gramos y qué sé yo. Esa prueba, luego voy a volver a pedir la glucemia y va a tener otro rango de valores porque le di glucosa, entonces voy a esperar que esté un poco aumentada. El rango va a ser de 140 a 200. Si la prueba de tolerancia me da menor a 140, digo que es todo normal, que solamente fue una glucemia alterada en ayunas. Si me da entre 140 y 199, es una tolerancia alterada a la glucosa. Estos dos términos de glucemia alterada y tolerancia alterada, glucemia alterada y tolerancia alterada a la glucosa, son los términos que vienen a desplazar y a correr a lo que llamábamos prediabetes. Y ahora bien, si la prueba de tolerancia me da mayor a 200, ahí nuevamente
tengo el diagnóstico de la diabetes, ¿sí? Por eso, acá en este cuadro quedan resumidos los 3 criterios diagnósticos que hoy dijimos, hace un ratito dijimos, de la diabetes. Diagnósticos, digamos. Ya le pongo el sello a la enfermedad. No sé si quedó. Ah, y me faltó decir, perdón, que la prueba de tolerancia también la hago cuando da de 100. 100 era un valor normal, pero si tengo factores de riesgo y la glucemia primera en ayunas me da entre 100 y 125, y repito, tengo factores de riesgo, también hago la prueba de tolerancia oral. Y con los mismos valores de 140 a 200, y en el medio, 140 a 199, tolerancia alterada. No sé si me explico Brillante. mucho. No, quedó perfecto. Fati, no sé si los Bien. chicos entendieron. Esto es ver este cuadro. Este cuadro es bastante práctico y sencillo, se entiende si uno lo empieza a analizar, ¿sí? Y hoy cuando Gladys respondía, ella hablaba de glucemia alterada en ayuna como un factor de riesgo para diabetes. Vamos a ver si en este cuadro que nosotros tenemos, factores de riesgo, bueno, justo acá, mira. ¿Puedo hacer una pregunta que me perdí en una Gladys parte hoy del- describía, hablaba familiar de primer grado con diabetes mellitus tipo 2, tolerancia alterada a la glucosa o glucemia alterada en ayunas, es un factor de riesgo. O sea, esa persona le da, o sea, vamos de vuelta al cuadro, lo que explicaba Fati. Y ya te doy la pregunta. Estamos acá, ¿no es cierto? Y le da, por ejemplo, entre 110 y 125 sin factor de riesgo, ponerle que le da 116. Sin factores de riesgo, repetida prueba de tolerancia oral y le da menos de 140, o le da 140, 199, un valor de acá, voy a decir tiene una glucemia alterada en ayuno, una prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada, una tolerancia a la glucosa alterada. Eso es un factor de riesgo, hay que controlar a este paciente. No tiene diabetes ahora, pero ojo, hay que modificar la dieta, hay que modificar el estilo de vida, la alimentación, el sedentarismo, para compensar porque tiene lo que antes se llamaba prediabetes. ¿Se entiende? Por eso desplaza ese concepto. Ah, y ahí Raúl dice, a ver, Fátima, vos le respondiste. Raúl preguntaba algo que está bien que preguntes, ¿dónde está acá? Si en esa glucemia en ayunas te da una mayor a 200, ¿no se vuelve a pedir? ¿Qué le respondiste, Fati? Decilo si querés. No, me confundí porque él dijo en ayunas. Si es en ayunas, Por eso. repito, Sí. porque tiene que ser mayor o igual a 126 en 2 muestras. Perdón, yo dije, está mal lo que puse porque leí al azar. Si en ayunas da mayor o igual a 126, por ejemplo, como dijo Raúl, 200, vuelvo a pedir. Son 2 muestras, 2 Raúl. muestras. 2 muestras sí o sí, Y en que ayunas. la otra Ahora, también si tenga te da, mayor a 126. No digo nada. que No, puede ser que vos hiciste en ayunas y te da 200, te falta la otra, y la otra te da 100, y ahí listo, de última la haces la prueba de tolerancia oral. Pero si es mayor a 200 es con síntomas cardinales. Y Gladys, que la prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200 sea un criterio diagnóstico no significa que lo haces de entrada. Por eso está este algoritmo. Queda al final recién, ¿sí? Perdón, Sí, creo que cuando aclarar. Raúl lo puso, lo escribió cuando estaban diciendo la parte de que cuando te da alterado repetís la muestra de glucosa en ayunas. Creo que se refiere así, en la segunda vez que le pedimos la glucosa en ayunas, da muy elevado, creo que era eso, ¿no? Si vos tenés 2 muestras en ayuna, mayor a 126, te dé 300, te dé 400, te des 127, sin síntomas cardinales, es diagnóstico de diabetes. Tenés una de 200 en ayuna, tenés que hacer la otra sí o sí. Te da 100, no es diagnóstico de diabetes. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Hay que tener 2 muestras. Ahora tenés más de 200, generalmente cuando debutan tienen 500 o en el glucómetro te sale high, en inglés HIT dice así, es que tenés de 800 de glucemia. Generalmente es más alto que 200. Y dice, y le pregunta, te pasa al revés. Vengo con sudoración profusa, me siento pálido, me siento débil, ya lo veo obeso. Para te voy a hacer una glucemia de entrada, decís. 500 de glucemia. Y al revés. Por la duda, en este último tiempo, ¿no estabas tomando más agua? Sí, doctora, muchísima agua. ¿Estás comiendo mucho? Sí. ¿Perdiste peso? Bastante. Listo. Ya es diabetes, de acá a la China, ¿sí? Yo tengo una pregunta, Fran, para hacerles, a ver si quedó claro, que es como un buen resumen.
Si yo voy hoy, voy mañana, me saco sangre y la glucemia me da 115, ¿qué me hacen? Repetiríamos la glucemia en ayunas y si te da alterada también, haríamos la prueba de tolerancia oral a la glucosa. No, te Perdón, haríamos prueba de una tolerancia. prueba de... Me parece que no, me parece que haríamos una prueba de tolerancia oral. Porque el valor está entre 110 y 125. Claro, es una glucosa alterada en ayunas, no es una... no llega a diabetes, a la segunda determinación. O sea, Ah, perdón, yo había entendido que con 2 mediciones de glucemia alterada en ayunas ya se después Claro, a la Por eso tolerancia. pregunté, porque sí. no, que entendí lo mismo que Eli, que vos lo haces y si te da entre 110 y 125 se repite la glucosa en ayunas y si te vuelve a dar alterado, sí haces la prueba de tolerancia a la glucosa, pero no la Claro. haces directamente. Por eso pregunté, porque es una duda que a mí también se me generaba, y es, ¿repetís la glucemia cuando la primera te dio la extracción de sangre, por así decirlo, cuando la glucemia te dio mayor a 126? Te salteás la prueba de tolerancia. Si me da ahí en un ahí que no sabemos qué es, como les dije yo, haces la prueba de tolerancia y luego volvés a sacar sangre. Claro, en el caso de Elena, por ejemplo, ahí le hacemos la tolerancia porque tuvo glucemia alterada en ayunas. Exacto. No sé si quedó claro, porque era algo que a mí también me generaba mucha duda. Cuando nosotros repetimos mucho 2 pruebas, 2 pruebas, 2 pruebas, es para el diagnóstico. Que si vamos al caso, acá le estaríamos haciendo 2 pruebas, porque me van a dar la de tolerancia oral y después me van a volver a sacar sangre. Pero cuando da mayor a 126, me ahorro la prueba de tolerancia oral, ¿sí? Claro. Che, ¿Quedó claro? Fati, encontré sí. esta diapositiva de un año que armamos, tanto vos explicando y mirá, Espectacular. No, pero Claro. cerralo. quedó... Claro, vas a tener dos situaciones, Claro. o sea, 3 en realidad. Si te da normal, joya. Si te da entre 110 y 125, que sería en el caso de Elena, y si te da de 126 o más, le volvés a repetir esa, y si te vuelve a dar alterada de 126 o más, haces diagnóstico. Claro. Y si no, sigue el otro camino del medio, que es de la prueba de tolerancia. Listo. Exacto. Elisa, ¿quedó claro? Porque yo tenía la misma duda que vos y hasta hace poquito, digamos, lo repasé mucho así, por eso hice esa pregunta, porque imaginé que podía llegar a quedar esa duda ahí en el medio. Pensemos Sí, que el buenísimo, diagnóstico gracias. quedó, bueno, listo, no hablo más. Y acá está, el resumen, Fati, Ahí quedó. que lo encontré, no es por malo, sino porque apareció, yo no sabía que estaba esto, pero es cuando pedimos una PTG, una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Vieron que dice una glucemia en ayuna entre 110 y 125, esto sin factores de riesgo, en ayuna de 8 horas, bien hecho, o puede ser un factor de riesgo para desarrollar diabetes, antecedentes familiares de primer grado, por ejemplo, obesidad, todo lo que decía hoy Gladys al principio muy bien, y que su glucemia en ayunas sea un poquito más baja, entre 100 y 125, no sé por qué dice 109 acá, pero 100 y 125 miligramos por decilitro. Esos son los En criterios la para Biblia, profe, dice 109. Tipo, Sí, esa información dice 109 en la bibliografía. ¿Decimos 125? claro. Sí, porque es de ahí hasta 125. O sea, 109 es porque para que llegue al 110 de acá, pero es 125, Bien. ¿sí? Bueno, esto Una está pregunta. a nosotros nos encanta que ustedes pregunten y razonen porque significa que están estudiando. A ver si entendí bien. La primera prueba, la de glucemia en ayunas, que es la que inicia, ¿no? Todo. Si me da mayor a 120, bueno, me dé lo que me dé, siempre tengo que hacer 2. Aunque me dé, la primera prueba me da menor a 126, igual tengo que repetirla. No, ¿O solo me parece que no. No, hacer la prueba No, de tolerancia oral si te da menos de 126. La Si te da primera, menos de 126, hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y si te da 126 o más, haces otra glucemia en ayunas. claro, no es que siempre se repite las 2 glucemias, depende de lo que te dé la primera. Entonces, Claro, Claro. hay dos Gladys. opciones. Ah, perdón. No, Candela, explícale. No, que tenemos 3 opciones. O sea, para hacer el tamizaje, el screening, nosotros pedimos una glucemia en ayunas. Si te da menor a 100 o a 110, depende de si te da factores de riesgo o no, eso ya es normal, entonces no haces ninguna otra prueba.
Si te da entre 100 o 110, depende de quién factor de riesgo o no, y 126, ahí le puedes hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa, pues está alterada esa glucemia en ayunas. Sin embargo, no es mayor a 126. Si te da mayor a 126, ahí sí repetís la... Se repite, claro, porque yo tenía duda que la repetición había que hacerla siempre, más allá de lo que te dé por si hay un error. Pero entonces no. Piensen igual que le estarían haciendo 2 tomas, porque después de la prueba de tolerancia le vuelven a sacar sangre. El tema, a ver, capaz esto lo resume brevemente, valga la redundancia. Si da mayor o igual a 126, te ahorrás la prueba de tolerancia oral, volvés a sacar sangre. Corre Claro, un es plazo como de tiempo. tenemos el algoritmo para hacer menos estudios, como lo que siempre hablamos nosotros. O sea, Exacto. en una nos ahorramos la segunda glucemia en ayunas y en el otro nos ahorramos la prueba de tolerancia oral, dependiendo de los valores que nos den. Exacto. Perfecto. Listo, quedó. ¿Se entiende? Está muy bien todo este proceso de análisis y pensamiento, porque en la práctica uno se olvida de todos estos algoritmos. Y hay que tener en cuenta factores de riesgos. Porque eso es otra cosa, porque después te olvidaste, en el momento que estabas viendo un paciente, te olvidaste el factor de riesgo y decís, encima tengo que cobrar todos estos algoritmos, pero está muy bien no hacer daño, no pinchar. Y siempre la glucemia tiene que ser, ¿qué significa EMIA? El sufijo EMIA en medicina. Sangre. En sangre. En sangre. No sirve para este caso, para este diagnóstico, la prueba de capilar, ¿sí? Que se hace con el pinchacito. Para este caso. Por eso decía Lorena que para el rastreo se hace en ayunas. Para el rastreo, no el tamizaje, en una población promedio, sin tantos factores de riesgo, sin sospecha de una diabetes tipo 1 o tipo 2 en edades tempranas. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Fati, excelente, porque lo hiciste pensar. Esto va de a poco. ¿Y saben por qué hoy están así? Porque vieron el laboratorio de habilidades clínicas. En el laboratorio de habilidades clínicas los pone en evidencia ustedes. El año que viene, para los que ya van a ser adscriptos y adscriptas parte del equipo de este grupo de terceros, seguro que van a preparar mejores laboratorios de habilidades clínicas, y nosotros estamos pensando que el año que viene quizá el teórico sea de 1 hora y el laboratorio sea de 2. Pero nada, cada año tenemos que ir mejorando. Así que, porque genera más aprendizaje hacer y sentirse médica o médico y no saber, o sí saber y aplicar, a que nosotros expliquemos algoritmos y después no se puede aplicar. Profe, algo que nos pasó a nosotros en el laboratorio de hoy es que de toda la expuesta que hicimos, nos fue mal en el diagnóstico de diabetes, lo hicimos mal. Y llegamos a casa y dijimos, bueno, a ver, ¿cuál era el algoritmo que teníamos que usar? Eso se llama práctico reflexivo. En realidad ese es el práctico reflexivo. Ante situaciones distintas en la comunidad o en un hospital, en un grupo de trabajo, reflexionar en base a mi práctica y mejorar. Ese es el mejor aprendizaje que ustedes pueden tener como estudiante de medicina, porque lo hacemos todo el tiempo, chicos. Digo, a mí me pasa. Uy, ¿cómo se hacía el algoritmo de seguimiento de una ITU en un chico de 11 meses, que cumple hoy 1 año? ¿Viste? Y nada, volvés a repasar. Lore, ¿qué hacemos? Bueno, ¿Vamos al caso? Sí, volvemos. Creo que esto quedó. Si no quedó, no quedó. Hay que leerlo, ¿no? Quedó muy bien. Les aconsejo ahora a todo esto, vayan y lean la bibliografía y vuelvan a leerlo. Tengo una pregunta, profe. Lo fijan y no se olvidan más. Sí. Cuando hay un familiar, digamos, de primer grado con diabetes, ¿no? Tipo 2. O sea, hay más bien una predisposición de herencia cultural o genética, digamos. O sea, ¿por qué se busca ese factor de riesgo? ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. O sea, tener un familiar de primer grado con diabetes, o sea, ¿es un riesgo por herencia genética o más bien una herencia cultural, digamos, de mala alimentación y sedentarismo? Mirá, yo genética tenés, ¿sí? Y creo que cultural también, porque va a haber mucho de formas de alimentación. O sea, hay que ver, esa no sé si es 100% la cultural, pero muchas veces hay conductas de alimentación de una familia se transmiten también, es lo que uno hace, ¿sí? Entonces esa también es posible que pueda estar.
pero ahí genéticamente ya es seguro. ¿Mm? Ok. Y ahí Bueno, le agrego a Brian, que ahí viene la actividad del profesional de la salud. Acuérdense, el riesgo aumenta la probabilidad de tener una patología, ¿sí? Entonces, lo cultural a veces se puede cambiar, o la determinante, en dependencia de un montón de otros factores que atraviesa, ¿sí? El estilo de vida, los hábitos, para no tener tantos, o sea, voy a tener el factor de riesgo del antecedente. Quizás si mejorás haciendo ejercicio, la alimentación dentro de las posibilidades sociales. Ahí, esa pregunta es clave para entender determinantes sociales. Cambiás todas esas cosas, ya sacás un montón de factores de riesgo que no van a sumar a que sí desarrolle la diabetes, ¿entiendes? O sea que siempre va a influir. Cuando más puntos juntamos, más posibilidades de tener la enfermedad tenemos. Cuando más factores de riesgo juntamos, más posibilidades. Está muy bien, esa pregunta es clave para la crítica y para la reflexión. Podemos decir, profe, que tenemos los factores de riesgo modificables y los que no son modificables. Sobre los modificables tenemos que hacer como la mayor prevención primaria, ¿no? De tratar de modificarlos para disminuir ese riesgo. ¿Vieron cómo ustedes van conectando de a poco determinantes sociales, determinaciones? Todo esto empieza a atravesar a la medicina y después se dan cuenta que lo que más se puede mejorar son esos, más que lo que la medicina en sí puede hacer en la parte asistencia. Pero nada, no vamos a entrar ahí porque es otro momento. Vamos, Fati, o no sé quién le tocaba de las chicas, porque así vamos a hipertensión. Dale. Dice, en el caso de Elena, ¿qué diagnostica ante la alteración que presentan los resultados del laboratorio y qué estudio solicitaría para confirmar o descartar el diagnóstico de diabetes? Después de todo lo hablado, ¿qué es lo que le deberíamos pedir, no? ¿Alguien se anima o la resolvió? La prueba de tolerancia a la glucosa, porque dio entre 110 y 125. Como no está sobre 126, hacemos la prueba de tolerancia a la glucosa. Bien, perfecto. Y también, ¿qué otros valores pudiste reconocer que estaban alterados? Un poco de lo que vimos la clase pasada. Si no mal recuerdo, el colesterol estaba un poco elevado. Venga, que estoy haciendo el caso porque no me acuerdo. El colesterol y no me acuerdo muy bien, creo que el LDL estaba un poco elevado también. No me acuerdo igual bien los valores de referencia. Bien, perfecto. Y también hay un valor, un índice en realidad que también nos dice mucho. Está de hecho ahí el resultado, está bueno tenerlo en cuenta. El índice de masa corporal. Sí, que tendría sobrepeso. obesidad. No, ya sería una obesidad o no. ¿Ya sería una obesidad? ¿Cuánto medía? Ahí dice 31,5. Y era de 24 a 30, me parece. A 30 el valor de corte, ¿verdad? Ya tiene Sí, obesidad. más de 30 es obesidad. Exacto. Porque está bueno también tener en cuenta, ¿no? Que más allá de que le vamos a pedir la tolerancia a la glucosa oral, nada, ya desde ahora, ¿no? Tratar de darle consejos, ¿no? En cuanto a la alimentación, la actividad física, porque también estamos viendo que tiene obesidad. Y como bien sabemos, puede ser una causa también de que le esté dando los valores alterados como los tiene, ¿no? Que siempre enfocarnos también en eso, no olvidarnos. No sé, Fran, si querías agregar algo más. No, que está claro y está muy bueno, Luciana. Acá tenemos que, ya está, me parece que estamos con esa pregunta, y esta también es clave, si bien esto lo van a profundizar en años que siguen, la pregunta 3, Luciana. O sea, ¿qué órganos, teniendo en cuenta las afectaciones o complicaciones micro y macrovasculares que provoca la diabetes mellitus, si bien no entramos en la fisiopatología de los daños que va provocando, hay una forma de seguir periódicamente, ¿sí? Ustedes saben que las complicaciones, ¿leyeron algo de diabetes? O sea, a ver, Gladys, que estuvo estudiando, ¿qué complicaciones puede dar la diabetes? Ella habló hoy de enfermedad renal crónica o de insuficiencia renal crónica. ¿Qué otras cosas puede dar? Micro o macrovasculares. Microvasculares, ¿cómo se llaman los ojos? Retinopatía. Retinopatía, neuropatía y nefropatía. Es una de las principales causas de insuficiencia renal. Y macrovasculares, enfermedad cerebrovascular, el corazón, enfermedad coronaria, y
en los miembros inferiores, el pie diabético, o sea, enfermedad vascular periférica sería. Por Bueno, eso, ordenarse así como lo hizo Gladys, háganlo todos para empezar a entender. El año que viene va a profundizar, pero ordenarse así hace que uno diga, diabetes, diagnostiqué, tengo síntomas y veo las posibles complicaciones. En base a eso voy a hacer prevención. Vamos a estudiar. Entonces ahí viene el cuadro que ahora Kimei lo va a demostrar cómo tenemos que hacer ese seguimiento. Yo te acompaño con este Power Kimei, o si no lo explicamos, a ver si tiene este. Acá, mira. Esto es lo que decía recién, está en inglés Gladys. ¿Vieron? Retinopatía, cerebral, fallo renal, pie diabético, polineuropatías, que empiezan generalmente en miembros inferiores, aterosclerosis, alteraciones cardíacas. Esto es lo que Kimei le va... ¿Te acordás de esto, Kimei? Claro, esto es en realidad lo que le deberíamos pedir en cada consulta, ¿no? A nivel, o sea, la consulta inicial tenemos que hacerle todos los estudios. Después, cada 2 o 3 meses le vamos a hacer, digamos, cosas puntuales, como el seguimiento, ¿no? De lo que es la tensión arterial, el índice de masa corporal, medir la circunferencia de cintura. Siempre hay que inspeccionar los pies, porque sabemos que pueden tener, digamos, alteración periférica, y entonces por ahí tienen un mal calzado, se lastiman el pie y no se dan cuenta. Entonces, siempre hay que hacer consejería sobre eso, ¿no? La glucemia, obviamente, la hemoglobina glicosilada para hacer el seguimiento, y nunca olvidarnos de la consejería, ¿no? Siempre recalcarle el tema de las comidas, el hacer actividad física, y después de manera anual también le vamos a pedir todo un examen físico completo y estudios complementarios, más que nada para hacer el seguimiento del daño de órgano blanco, ¿no? Y hacer prevención sobre eso. Bien, ahí voy a responder, Kimei, una pregunta muy interesante, a ver si alguien sabe, no quiero demorar la clase, pero ¿alguien sabe por qué ataca los nervios? ¿Por qué produce polineuropatía, mejor dicho? La diabetes. Ahí Nina quiso decir, sé que después de un pie diabético se busca avalar los nervios, pero ¿por qué afecta la sensibilidad? O sea, Porque se empiezan a atrofiar por la falta de glucosa. A ver, ¿cómo? Se empiezan a atrofiar porque no tienen los requerimientos metabólicos adecuados. Puede ser. A ver quién da más, quién da menos. Bien, Brian, está pensando, está perfecto eso. Brillante. Ahí Emiliano Jesús dice algo. La hiperglucemia mantenida en la sangre afecta a las vainas de mielina. Ustedes saben que la vaina de mielina es lo que recubre todo el axón de las neuronas. Entonces, ¿ustedes vieron un cable de electricidad? Si ustedes agarran un cable de electricidad, que generalmente puede ser negro, blanco, el color que sea, si ustedes agarran un cuchillito y pelan ese cable, van a ver algo adentro de color medio naranjadito, que es de bronce generalmente, ¿sí? Entonces, el axón es lo que va adentro, como ese bronce del cable, y la vaina de mielina es lo que recubre a ese cable la parte negra o blanca del cable. Lo que hace la hiperglucemia mantenida es afectar esa vaina de mielina, entonces produce una desmielinización y por lo cual va a provocar una afectación de la sensibilidad. ¿Por qué produce pie diabético? Porque generalmente afecta de abajo hacia arriba, de lo más extremo del cuerpo, y empieza generalmente por lo más distal del sistema nervioso, que son los dedos, los pies. Uno pierde la sensibilidad porque se empieza a pelar ese cable, por decirlo así, del axón, y si uno pierde la sensibilidad, uno no siente los golpes, el contacto, disminuye después el reflejo a lo largo, entonces te pegas siempre el pie, en un momento se produce una lesión y empieza una infección. Esa infección es causada por bacterias, generalmente de la piel, o bacterias que tienen que ver con el calzado, bacterias que tienen que ver con el lugar donde uno vive. ¿Y en qué lugar le gusta vivir las bacterias? En lugares ricos en azúcar, en glucosa. Entonces empieza a ser un círculo vicioso que, claro, se ulcera, produce una lesión, más bacterias, más lesiones, perdés más sensibilidad, te volvés a golpear, cuesta curarse. Esto siempre y cuando sea una persona que no se cuide, no controle o sea, ahí en la introducción decía que la principal causa de amputación en un 40% son por diabetes mellitus. Cada vez menos, cuando mejoramos la prevención, hay personas que viven un montón de años
se mueren de un montón de otras causas, menos de alguna complicación de la diabetes mellitus. Para eso tiene que ver la prevención. Pero bueno, ese en sentido general, ¿por qué se produce un pie diabético? ¿Sí? Lore, no sé si vos querés aclarar algo en el seguimiento, pero este cuadro es importante para la segunda parte del laboratorio, ¿eh? ¿Vieron? Hoy de alguna forma, sí, Lore, por esto, de alguna forma, hoy hicieron de alguna forma una historia clínica, una anamnesis con el paciente que les iba, el médico o médica. No hicimos tanto un examen físico porque no los metimos tanto en ese sentido, pero hay que hacer un examen físico completo siempre, la talla, el peso, nosotros le dijimos con el índice de masa corporal, la tensión arterial también ustedes lo tomaron hoy. Los pulsos periféricos hay que ver, sobre todo para ver si no hay alteraciones cardiovasculares, las mismas afectaciones por la diabetes. La inspección del pie, por esto que le estaba explicando recién, la sensibilidad del pie lo mismo. Reflejo alquiliano y patelar ya en diabetes avanzada te empieza a afectar más los reflejos. ¿Fondo de ojo para qué? A ver, Gladys. Para retinopatía, muy bien. La agudeza visual lo mismo. Sí, perfecto. El examen odontológico también, porque empieza a producir lesiones, caída de los dientes, alteraciones. La glucemia, obviamente, para ver ese seguimiento, igual que la hemoglobina glicosilada, sobre todo para seguimiento, decíamos hoy, porque 3 meses para atrás nos orienta como vino ese azúcar o esa glucemia. Orina completa para ver si no hay filtrado sobre todo de proteínas, de albúmina, que es la proteína más grande del organismo, microalbuminuria, ¿sí? Y el filtrado glomerular que cada vez se usa menos, ¿no, Lore, en adultos? Sí, ¿O lo siguen haciendo? sí, se hace el clearance o tenemos un Clearance. clearance. Bien, lo que se usa menos es la orina de 24 horas, está bien, pero el clearance se sigue haciendo, perfecto. Creatinina, electrocardiograma. ¿Electrocardiograma para qué? Está anotado O sea, también. habla, Lore. No, está Sí. anotado en la parte introductoria. Ahí Sí. pedimos inicialmente la orina de 24 horas, pedimos en la albuminuria, ¿sí? Buscando. Que primero pedimos una orina común, que ahí nos informa si hay proteínas, si hay glóbulos rojos, ahí sale, da la descripción general. Ya tenemos ahí que nos salen proteínas de un paciente diabético, ya ahí tengo que cuantificar cuántas proteínas tiene, ¿sí? Entonces ya ahí busco directamente, hago proteinuria de 24 horas, en ese caso. Si me da negativo, ahí busco microalbuminuria de 24 horas, ¿sí? Todo esto buscando nefropatía diabética. Bueno, eso quería... Igual está eso, en el introductorio está. Está todo claro, solo que hicimos un repaso general de todos los seguimientos que tenemos que ir haciendo, ¿sí? A veces pasa que nosotros le ponemos un caso de un paciente que es diabético y decimos, ¿qué estudio solicitaría? Y siempre se olvidan del fondo de ojo, se olvidan del electrocardiograma, que nos va a servir para hipertensión y para diabetes, sobre todo para el seguimiento. O por ejemplo la creatinina, que es un marcador de daño renal, ya sérico, ¿no? Entonces, bueno, este cuadro es importante porque esto a partir de ahora en el ciclo clínico, pero en su práctica médica van a empezar a usar muchísimo. Ustedes de a poco van dejando las ciencias básicas para adentrarse en lo que realmente hace cada vez más un profesional de la salud pidiendo un estudio complementario, un examen físico directo, ¿sí? Y ustedes, si recuerdan el diagrama anterior que habías puesto el dibujito, ven los órganos blancos de lesión, la diabetes, y ahí les es más fácil qué cosas tengo que pedir en cada caso, ¿sí? Entonces voy pensando en eso y voy viendo qué determinaciones voy solicitando, ¿sí? No sea, para que no sea tan de memoria, sino que voy viendo, bueno, sí, tengo que ver, afecta el riñón, bueno, pido una creatinina y pido una orina. Con eso voy viendo una parte. Y afecta el corazón, tengo que hacer un electro, ¿sí? Que afecta la vasculatura periférica y la sensibilidad, entonces tengo que examinarle los pies, ¿sí? Afecta los ojos, tengo que hacerle un fondo de ojo. Entonces, con eso, todo lo que está abajo lo van justificando y se van acordando. Con tanto el dibujo que los ayuda, que es más ágil, y
Y ahí está bien, bueno, cada cuántos meses y lo que hay que hacer inicialmente y cada cuántos meses se controla. Excelente, Lore. ¿Vamos a subir el cortisol un toquecito? Y por ende la glucemia o no. Vamos al último caso, no sé si le toca a Luciana de vuelta. O a Indy, no sé. A mí me tocan las últimas, Creo que no había pero anotado a creo nadie, pero lo leo yo si quieren, Bueno, así como le metemos. a los chicos de tercero, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Venimos bien? ¿O están perdidos? Bien, Fran. No, bien, bien. No, Intenso, pero bien. está bueno. Bien. Sí, bien, bien. Vamos. Perfecto. Vamos. Estos temas son lindos y más si estudian. Entonces está bueno porque nosotros podíamos hacer más rápido si no estudiamos y termina. Pero como ustedes están estudiando o vieron el laboratorio, por eso demoramos un toque y nos quedamos en lo necesario. Vamos, Indy, entonces. Dale. Bueno, situación 2. Dice, Marcos de 55 años de edad concurre a la unidad sanitaria para realizarse un control de salud. Refiere no presentar antecedentes patológicos. Fuma cigarrillos desde los 20 años y no realiza actividad física. Al examen físico presenta peso 80 kilos, talla 1,70, índice de masa corporal 27,6. Al tomarle la tensión arterial encuentra 140-90 milímetros de mercurio. Entonces, el punto 1 dice, define hipertensión arterial. ¿Cómo se realiza su diagnóstico? ¿Qué dicen? ¿Me escucho? Esta también un poco que estuvimos hablando ya, Yo tanto en el puse. laboratorio. Ay, perdón. No, sí. Digo yo, bueno, perdón. Puse que la Sí, Cami. hipertensión arterial es la presencia de presión arterial sistólica tipo mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y diastólica por arriba de 90 milímetros de mercurio en 2 o más oportunidades. Después puse que es el principal factor de riesgo para sufrir una enfermedad cardiovascular y que es prevenible a través de la disminución del consumo de sal, dieta rica en frutas y verduras, ejercicio físico y mantenimiento de un peso corporal saludable. Y en cuanto al diagnóstico, se realiza con la medición de la presión arterial. En el consultorio se recomienda realizar 2 mediciones de presión arterial y se hace un promedio entre las 2 mediciones y se lo anota en la historia clínica. Y después lo que te decía era que si el valor de la segunda toma que le haces es mayor que 5 o 10 milímetros de mercurio mayor a la primera, se hace otra toma y se promedia la segunda y la tercera toma. Y si hay un valor muy, muy elevado, se puede hacer en el otro brazo también. Y en el domicilio se puede hacer también, obviamente, enseñándole al paciente cómo lo tiene que hacer. Son 2 tomas, tiene que estar sentado con al menos 5 minutos de reposo y que lo ideal es 2 tomas diarias. Y que después se obtiene y para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial, se hacen tomas de al menos 4 días y que se descartan las tomas del primer día y que se promedian las otras. Y que un valor normal sería menor a 135 de sistólica y 85 de diastólica en personas menores de 80 años. Bien, súper completo tu búsqueda. Me encantó. Bueno, lo más importante entonces es llevarnos que vamos a hacer diagnóstico, como dijiste, con 2 tomas en diferentes días no consecutivos y que tienen que dar igual o mayor a 40-90. ¿Bien? Mati, acercate Menos de un 2 dígitos. poquito más al micrófono. No, Perdón, ¿no Indy. se me escucha? No Ahora pasa sí. nada. Bien, genial. Como para hacerlo, o sea, eso es como lo más central que no nos podemos olvidar. Bien, pero perfecto. Y entonces el diagnóstico es con la toma de la atención, la admisión. ¿Alguien quiere agregar algo más con respecto a esto? Igual está muy completo.
¿Vamos a la 2? Y solo decirle, Indy, que vieron que hoy en el laboratorio de habilidades clínicas ustedes aplicaron esto. Después van a hacer un laboratorio los años que siguen sobre toma correcta de la tensión arterial. Pero ya el diagnóstico tienen que saber. Antes se hacía un diagnóstico por 5 días, no sé, Lorena, si vos te acordás, porque el que sos atender población adulta, se hacía por 5 días, se anotaba, se hacía un promedio, pero ahora con 2 tomas en días distintos, superior a 140, 90, ya está. No sé, Lore, Bien, si querés aclarar en eso y perfecto. seguimos. No, sí, es así, tal cual, Fran. Porque en algún examen algún estudiante nos puso, ¿cómo se hace el diagnóstico de tensión arterial? Dice, 1 semana toma la tensión arterial y después hace un promedio y nada, con 2 tomas en días distintos, superior a 140, 90, ya está. Eso es lo que tienen que decir. Así, y si lo dicen como lo dijo Camilita, brillante. ¿Puede ser, profe, en 2 días tiene que ser no consecutivos? O sea, 2 días distintos. No puede ser hoy y mañana. Sí, así, tal Tiene que cual. haber, por ejemplo, un día entre medio. Ah, ahí está, perfecto. Perfecto, Mati. Bien, Este genial. es un repaso de Arte y 3, Indy. Sí, sí. Bueno, vamos a la 2. Dice, describa la técnica correcta para medir la tensión arterial. Que hoy un poquito estuvimos simulando Yo al vi bastante bien respecto. las técnicas hoy, ¿eh? En Hoy el en el laboratorio. laboratorio quedó bastante con el ayudante de cátedra, lo habló. Primero tiene que estar en un ambiente bien cómodo, la persona tiene que estar con la espalda apoyada en la silla y los pies tienen que estar apoyados en el suelo sin cruzarse. Y antes preguntarle si comió, fumó o hizo una actividad intensa antes de la media hora. Después le pones el manguito y el brazo a la altura del corazón y tiene que entrar 2 dedos entre el manguito y el brazo. Y nada, pones el estetoscopio por fuera del manguito, en la arteria branquial, y nada, escuchás. Y después, ¿qué más? Ah, bueno, como dijo Cami, que tenían que ser 2 tomas con 1 minuto de diferencia. No sé si lo mencionaste, capaz no te escuché. ¿Qué le preguntamos a la persona que le vamos a tomar la presión con respecto a, por ejemplo, si Si hizo algún ejercicio, si comió, si tomó café, si fumó. bien. Lo mismo, por ejemplo, si la persona vino caminando, vino a las corridas y demás, primero arrancamos por ahí con la anamnesis, ¿no? Dejamos que esté en reposo un rato y aprovechamos y esperamos un poquito y después tomamos la presión. Sí, Indy, el micrófono te queda alejado a veces. Sí, se me escucha re mal. Ahí se escucha mejor. Sí, ahí sí. Bueno, la toma correcta de Bien. la tensión arterial es algo que ustedes lo manejan. Esta es una pregunta más de repaso de integración con NARTI 3, ¿sí? Y en el laboratorio ustedes lo están ejecutando. Yo veo que bastante bien lo hicieron, dice Emi, eso porque no lo vieron a él. Nada, Emi, eso se va practicando. Pero tienen que tener en cuenta todos estos factores, ¿no, Fati? Indy. Sí, tal cual, tal cual. Es más que nada tener idea de los pasos y después lo demás es práctica. Perfecto. Bueno, seguimos, Indilita, o no sé si sigue Marina. Sí, estaba Sí, yo. creo. Bien. Igual, bueno, un poco lo hablamos en los laboratorios. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar hipertensión arterial? Esto lo tienen que saber. Sí, rápido. Edad, la edad mayor, mayor presión sistólica, la obesidad, antecedentes familiares, por ejemplo, padres hipertensos, raza, es más prevalente en la raza blanca, ¿qué más? Una dieta alta en sodio, mayor a 3.000, creo que decía 3.000 miligramos por día, inactividad física, eso vale para todos, diabetes y dislipemia. ¿Dislipemia y dislipidemia es lo mismo? Sí. Sí, porque yo en algún lado encontré dislipemia, en otro dislipidemia. Sí, Bueno, y la personalidad dice que influye una personalidad irritativa, impaciente, ansiosa o depresión también.
Y otra cosa que vale para todo, el tabaquismo. Hay una sola cosa, Marina, le diría, en la geografía habla de raza, ustedes no sé en qué asignatura, si en promo o interculto, hablan de etnia o incluso se habla de color de piel hoy en día en los términos correctos. Nosotros tenemos alguna bibliografía que están desactualizadas, pero nada, hablen con esas terminologías por más que nuestra bibliografía sigan desactualizadas, ¿sí? Y sí, en la población negra es más frecuente, creo que viene el chat así de rápido, Sí, profe, eso ¿sí? decía la bibliografía. Perfecto. Acá está igual, ¿vieron? Lo que dijo Gladys. ¿Vieron qué malo que somos? Porque dice todo y después le ponemos la diapositiva. Estas cosas tienen que saber, ¿no, Mari? ¿Querés cerrar? Sí, La bueno, pasamos así rápido porque son generales. claro, sí, sí, ya lo hemos hablado bastante. También aparte son factores de riesgo que tienen en común con otras patologías como, bueno, diabetes, que lo estuvimos hablando hoy, y bueno, con un montón más que ya de a poco van a ir conociendo. Pero son siempre factores de riesgo súper, súper prevalentes aparte, que siempre que se nos acerca un paciente tenemos que indagar. O sea, no podemos dar por hecho que, no sé, porque no sé, no se me ocurre, pero no podemos dar por hecho que la persona fuma o que no fuma. Por ahí puede ser una persona deportista, pero fuma igual, entonces por eso siempre tenemos que indagar todos estos factores de riesgo que son los principales. Después, Fran, no sé si querés que cerremos con la pregunta siguiente, que es un poco parecido a la de diabetes, pero Sí, no sé si Lore quiere agregar algo más. Tenía apagado el... no, está bien. Seguimos con la otra. Vale. bueno, la pregunta 4 dice, ¿qué estudios le solicitaría a un paciente con hipertensión arterial? Y siempre lo que plantea tamizaje es que justifiquemos el pedido de cada estudio. ¿Alguien quiere decirlo? Yo puse creatinina sérica y clenes de creatinina para evaluar trastornos del riñón y el Clarence para evaluar la filtración glomerular. Después, ionograma sérico para medir los valores de potasio, sodio y cloro. En pacientes, ¿no?, con sospecha de hipertensión. ¿Qué más? Glucosa, bueno, en ayunas, el perfil lipídico, análisis de orina para medir la proteinuria, no sé si hematuria. Y ¿Un bueno, y fondo de ojo le harías? ¿Qué? ¿Un fondo de ojo le harías? No sé si tiene que ver el glaucoma, la presión fuerte en el ojo con la presión arterial. No sé, la verdad que no sé. En diabetes sí, pero acá no sé. Tipo retinopatía hipertensiva, te pide. Ah, retinopatía hipertensiva, me lo voy a anotar. Y bueno, y la albuminuria, creo que también decía. Bien, ahí están poniendo en el chat también un ECG. Siempre hay, como decíamos en diabetes, ¿no? Hay que tener presente qué órganos afecta la diabetes o la hipertensión arterial, que es el concepto de daño de órgano blanco, ¿no? Es un Claro. órgano blanco diana, que son órganos o nobles, también le dicen algunos, que son, bueno, siempre el cerebro, el corazón, el riñón, bueno, la retina y, bueno, el cerebro, bueno, creo que ya lo dije. Y siempre ir relacionando eso, el daño de órgano blanco que produce cada patología y con qué estudios podemos averiguar la indemnidad o el daño de ese órgano. Si ustedes pueden conocer más o menos, no es en este tercer año, no tienen por qué saber todo, pero si más o menos pueden relacionar la cuestión del daño del órgano blanco, va a ser mucho más fácil que puedan como reconocer qué estudios complementarios tienen que pedir.
Perfecto. Marina, ahí hace una pregunta Laura Bruno. ¿Qué piensan ustedes? Si querés leer la pregunta para el que después va a escuchar la clase. Bien, sí, la pregunta dice, una radiografía de tórax, un electro para evaluar silueta cardíaca y electro para función cardíaca. Pregunta Laura. ¿Qué opina? La Biblia habla acerca del ecocardio. Dice que es el método más sensible para identificar la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. O sea, mejor sirve más que un electrocardiograma. Sí, pero acordate que siempre hablamos con el tema de los estudios complementarios de la disponibilidad que podemos llegar a tener en el centro de salud o en la institución donde trabajemos. No sé si dijiste Claro, un ecocardiograma, claro, sí. Entonces, el paso previo a pedir un ecocardiograma, ¿cuál sería? un electro. Exactamente. ¿Y una radiografía de tórax le pedirías? Sí, yo creo que si tenemos los medios y es conveniente, le pediríamos una radiografía. Si vemos signos de hipertensión, por ejemplo, para ver cómo está ese ventrículo izquierdo. Pero eso no se tendría que ver también en Pero el el electro, ECG. pero el electro, por ejemplo, en el electro te va a salir, por ejemplo, si hay arritmias, por ejemplo. Claro, y además, por ahí el de tórax, si uno dice le falta el aire por esa insuficiencia que uno puede llegar a decir, pero no sé qué podrías llegar a ver, hablando desde la hipertensión, obvio, ¿no? En unos rayos. Es como, ahí lo puso Agustina, es necesario exponer a rayos X a la persona en este caso. Claro, No yo no sé. lo haría, más que nada por eso me basaría en el electrocardiograma y si tengo acceso un ecocardiograma basándome en la bibliografía, por eso lo había dicho. Lo del electro no lo dije porque lo había dicho Gladys con respecto a lo que le pediríamos. No, yo con esto no tengo base en la literatura porque el recuerdo es de Arti 3, que siempre hablamos de hipertensión, ventrículo izquierdo, hipertensión, ventrículo izquierdo. Pero si la literatura dice que es mejor no exponerlo. Mari, ¿qué le decía a los chicos que están pensando muy bien? ¿Vos tenés una respuesta, Marina? Sí, yo estoy de acuerdo con ellos. En primer lugar, ante un paciente hipertenso, una de las primeras cosas que se piden es un electrocardiograma para ver la presencia de hipertrofia ventricular izquierda, que eso se define como un daño de órgano blanco. O sea, si el electro ya nos da que tiene hipertrofia ventricular izquierda, podemos afirmar que tiene daño de órgano blanco. Y como decían, no me acuerdo de quién, una compañera decía que también podemos ver si tiene arritmia, si tiene isquemia, o sea que tendría asociada una enfermedad coronaria. Y que yo personalmente, como los chicos, no le pediría una radiografía de tórax, porque la radiografía de tórax lo que es si tiene cardiomegalia, entonces por ahí vendría ya con síntomas de insuficiencia cardíaca, entonces ya están otras cosas. Claro. Por ahí, Mati, fíjate que en la introducción que dice anexo, ahí está, en la última parte que es ECG, antes de pasar a los casos clínicos, Sí. ahí está. Perfecto. Lore, ¿estás de acuerdo con la argumentación de los Sí, chicos? está muy bien. Y está bueno que surjan otras cosas y posibilidades y pensar y por qué sí y por qué no. ¿No? Pero bueno, está muy bien lo que dijeron. Pedimos inicialmente un electro, ¿sí? Eso vamos a ver directamente si hay hipertrofia del ventrículo, que es lo que queremos ver, si hay algún daño inicial, ¿sí? Si es obviamente, si es un hipertenso severo o tiene algún otro síntoma que estoy pensando, bueno, quiero ver cómo está ese corazón y voy a pedir un ecocardio, ¿sí? La mejor manera de ver las válvulas y las paredes del corazón y cómo está funcionando ese corazón es con un ecocardio, ¿sí? Así que sí, no es a todos, o sea, en realidad no le vamos a pedir a todos los hipertensos, ¿sí? Un electro sí, porque queremos ver cómo está, ¿sí? Y en algunas situaciones especiales pedimos un ecocardio, ¿sí? Y A buenísimo veces que lo que piensen tienen, y sí, fundamenten.
Esto que dijeron, ¿no? Sobre pensar en la placa de tórax, lo que vamos a ver es una cardiomegalia, que a veces cuando no tenemos y estamos pensando en una insuficiencia cardíaca, no en esto, sino que pienso en una insuficiencia cardíaca y lo más rápido que tengo para pedir en el momento, capaz que es una placa de tórax, porque me demora más capaz llegar a hacer el ecocardio. Es una herramienta, está bueno saber qué puedo encontrar en cada estudio para ver si lo pido o no. Sí, pero el razonamiento que hicieron todos estuvo buenísimo. Perfecto. Y Mari, Maru, porque a Marina no le gusta que le digan así, cerramos estas dos preguntas que ya es un poco más de reflexión, ¿no? En caso de... Sí, la pregunta 5 dice, en el caso de Marcos, ¿qué conducta tomaría con ese valor de tensión arterial? No sé si alguno quiere decirlo. Y principalmente cambio en los hábitos dietéticos, higiénico-dietéticos, inculcar el tema de la actividad física, o sea, educar al paciente, ver si puede reducir el peso, disminuir el consumo de sodio o eliminarlo, el tema del cigarrillo. Claro, fuma un montón, encima no realiza actividad física, primero quizás a eso me abocaría. A ver si puede mejorar el índice de masa corporal, o sea, todo lo que son ¿cómo se llama? Estos que son modificables. Ahí Indy les tiró una ayuda que cuando le tomamos la tensión arterial le dio 140/90. Está muy bien lo de la consejería, pero digamos, ¿qué harían con ese valor? Yo puse que le tomaría de nuevo la presión arterial y si te da alta de nuevo, ahí lo diagnosticás. Buenísimo. Y el año que viene, cuando ustedes den fármaco, van a aprender, van a dar medicamentos antihipertensivos que dependen de un montón de factores, ¿sí? Hay un montón de antihipertensivos y depende de un montón de factores en la persona para dar uno u otro medicamento, ¿sí? Que ustedes sepan el diagnóstico y el seguimiento de las posibles complicaciones ya es mucho. Después van a ver lo que es una hipertensión arterial esencial y una secundaria, y las causas de la secundaria y en qué edad se ve. Pero con esto ya tienen un montón. Y no es lo mismo, que quede bien claro esto, anote si quieren, el concepto de hipertensión arterial en la persona adulta que en niños y adolescentes, ¿sí? Eso no nos metemos ahora, pero tiene que ver con otros percentiles, ¿sí? Bueno, Falta la última. matamos y todos de fin de semana. Bueno, vamos a la última. Leo si quieren. Dice, Dale. luego de 2 semanas, Marcos le trae los resultados del laboratorio que usted le solicitó, presentando colesterol total 251, HDL 45, LDL 165, triglicéridos 203, resto dentro de parámetros normales. Le vuelve a tomar la tensión arterial y presenta nuevamente 150/90. Entonces te pide, calcule el riesgo cardiovascular y describa sus factores de riesgo. ¿Cómo les fue con esto de la tablita? O si quieren arrancar, pueden decir primero los factores de riesgo, si es más fácil. ¿Qué dimos de los hábitos de Marcos? Yo puse, bueno, que en el laboratorio estaba el colesterol alto, LL alto, los triglicéridos altos y bueno, de nuevo la presión arterial alta. Y después en la tablita me dio que el nivel de riesgo de él es de 30 a 40%, menor a, no, sí, es mayor a 30-40%. Y factores de riesgo es que es fumador hace 20 años, el sobrepeso por el índice de masa corporal de 27,6, sedentarismo y bueno, la tensión arterial alta, que bueno, en este caso, como ya se lo tomaste 2 veces, estaría diagnosticado. Perfecto. Bien.
Y con el tema del, porque él antes no me acuerdo si vino con valor de colesterol, no me acuerdo. El caso. No, creo que no tenía. No tenía. Bien. Es el primer estudio. Bien, ¿les resultó difícil el tema de la tabla? ¿Les confundió? ¿Le agarraron la mano? Bien. El resto, Yo quería preguntar, tengan porque, miedo. Sí. porque de un lado dice la edad y del otro lado dice los milímetros de mercurio de sistólica. Y Sí. por ahí uno quiere tratar de ubicar las dos cosas, ¿viste? O sea, la edad y la sistólica, ponele. Sí. Mira, para que te guíes un poco, primero, viste, vos te fijas si es diabético o no, y agarrás la tabla, por ejemplo, en el caso de que sea diabético, agarrás esa, Sí. te fijas si es hombre o mujer, después si es fumador o no fumador, y ahí te vas Sí, a sí. la edad. Para no confundirte, vos pensás que los cuadrados grandes te están marcando el rango de edad, por ejemplo, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 de 50 a 60, de 60 a 70, 70 a 80. O sea, los grandes son la edad. Y del otro lado vamos a ver que los chiquititos nos van marcando el rango de lo que tiene que ver con la presión sistólica, como Claro, para pero, guiarnos, son o sea, rangos. vos ubicarías en la tabla según, no edad, digamos, en cuadraditos, sino según la sistólica. Primero te parás en el cuadradote que es de la edad. Ponele, en Claro. este caso, tenía ¿cuánto tenía? 55. Entonces nos paramos en el cuadrado de fumador, en el cuadrado de 50, ¿no? Y de ahí vamos a buscar el tema de la presión sistólica del lado derecho. Y ahí te paras en el cuadradito. No sé si te confundo o te estoy ayudando. Es difícil porque no lo Claro, tengo, porque no te lo a puedo mí, mostrar. a mí me pasaba que estaba a ponerle 40 a la línea y tenía 43. Entonces uno piensa de 40 de la línea de 40 para arriba, ¿no? Y ponerle que la Sí, sistólica tenía menos, ¿no? De esa línea que uno marcaba. Entonces por eso digo, lo marcamos según la sistólica, no según la edad. O sea, en el cuadrado claro. grande sí, obvio. Dentro de los Eso, 40, ponele. perfecto. Sí, Está bien, eso. claro, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Estaba entre 30 y 40.